Bueno, para empezar la charla, bueno, hay un montón de gente, cual me pone muy contenta porque a 20 años de que se escribió Doña María sigue siendo un tema que convoque tanto los problemas que hacen a la clase trabajadora y al género. Yo pensaba, bueno, ¿qué actualidad tiene hoy Doña María? Bueno, pienso que estamos en Berisso, que por más que se fue el SWIFT, el Armado, que hace un rato estuvimos paseando conociendo la calle de Nueva York, sigue siendo una ciudad obrera, digamos, está el astillero Río Santiago, que tiene 3.000 trabajadores, está YPF, bueno, un montón de fábricas en la región y que hace a pensar hoy, hay problemas que continúan. Leía Doña María para hoy y decía, bueno, hay problemas que siguen estando muy presentes hoy. En segundo lugar, digamos, el movimiento de mujeres impulsó, creo que a muchas mujeres de la fábrica a ser delegadas, a ponerse al frente en sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, Doña María de 1940, muchas problemáticas que ella vivía en aquel momento, hoy creo que también siguen atravesando a las mujeres trabajadoras en la actualidad. Y también creo que se vienen tiempos donde repensar estas cosas se vuelven importantes. Bueno, venimos, muchos de acá somos parte de la universidad y bueno, estamos atravesando justo, James, un conflicto educativo muy importante, hay tomas de muchas facultades y el movimiento estudiantil siempre es una caja de resonancia de las cosas de la sociedad y creo que puede volver a conmocionar un poco la vida política argentina y la clase trabajadora argentina tiende, cuando hay ataques fuertes, digamos, a responder con organización y con lucha. Entonces pensar las identidades políticas, pensar la memoria colectiva de la región, creo que es muy importante. Así que eso creo que le da actualidad a por qué hacer hoy acá esta charla. Así que la idea del conversatorio es que Daniel haga una primera presentación del libro de Doña María, conversando con algunas preguntas y después abrir al micrófono a que hablen principalmente Olga, que está también sacando fotos, trabajadora de YPF, Naná, que está por ahí, trabajadora del astillero, y Juan, también trabajador del astillero, para hacer una conversación para pensar la actualidad en este sentido también de lo que plantea James, ¿no? Bueno, un par de preguntas para empezar, de qué te llevó a escribir Doña María, por qué elegiste a María Roldán, digamos, para entrar a la vida de los trabajadores de Berisso. Bueno, gracias. ¿Me escucha? Bueno, gracias por haber venido y este día de feriado, Día de la Raza, como antiguamente lo llamaron. Y quiero compartir algunos pensamientos, algunas ideas sobre Doña María y me gusta este formato de un conversatorio, ¿mejor? Sí. Ok, así, como un rockstar, ¿no? Así que, bueno, se puede soñar. Así que no me gusta esto de una conversación, un intercambio, ¿no? Preguntas, etc. Nosotros, los académicos, nos gusta hablar, escuchar el sonido de nuestra propia voz. No somos un poco egoístas por definición, pero me gusta este tipo de escenario de intercambio, ¿no? Entonces, para contestar esta pregunta, la verdad es que conozco a Doña María casi por casualidad, porque había ido a hablar con Cipriano Reyes y él, que al mismo tiempo me había presentado a Cipriano el profesor José Lunazzi, que fue un viejo anarquista, profesor de pedagogía de la Universidad de La Plata, etc. Entonces él era también amigo de Cipriano y entonces me cita Cipriano a la casa de su hija que vivía en La Plata y voy allá y encuentro a Cipriano con Doña María a su lado. O sea que me parece que Cipriano quería presentarme a alguien que había compartido
su historia, sus luchas, especialmente en los años 40, 50, ¿no? Entonces, ella estaba allá, pero mi interés, la conversación principal estaba con Cipriano. En un momento, doña María hablaba desarrollando un tema que había planteado Cipriano, ¿no? Hablando de su propia experiencia en la fábrica. Y después, más o menos, quedé muy interesado en ella, pero digamos, era una reunión aleatoria, digamos, no pensé demasiado en esto. Poco después, Cipriano me lleva por la primera vez a Berisso. Y yo lo recuerdo bien porque estuvimos caminando por la calle y cada tanto salió algún viejo, más o menos la edad de Cipriano, para saludarlo, porque hacía mucho tiempo que él no había pasado por Berisso. Entonces, esto fue mi primer encuentro con Berisso. Y vuelvo 18 meses después, al fin de 1986, pensando porque había pensado bien en este encuentro con Doña María, y pensé que valdría la pena andar a verla, a ver si podría convencerla a someterse a una entrevista, ¿no? Más formal, desde una conversación. Y entonces logro el teléfono, el número, y llamo y hablo con ella, y ella estaba absolutamente encantado la idea de hablar con un profesor norteamericano, aunque ella siempre me presentaba a la gente como periodista. Entonces, a mí no me importaba cómo me presentaba, y me parece que la razón por la cual me hablaba de periodista fue que era difícil imaginar cómo iban a pagar una persona para venir a otro país y hablar con la gente, más o menos. No era un trabajo normal, digamos. Entonces ella buscó un trabajo más o menos parecido a lo que yo estaba haciendo, que era el periodismo. Entonces siempre, para ella, yo era un periodista. Pero la verdad es que el buen periodismo es muy parecido al la buena historia también, así que yo nunca he tenido problema. Entonces ese fue el comienzo de esta relación. Porque, ¿qué interés? Bueno, obviamente el interés en su historia, pero especialmente su historia como delegada, que me había contado en esta conversación muy breve con Cipriano al principio. Entonces porque yo venía de terminar el libro sobre el sindicalismo peronista, resistencia e integración, entonces yo quería la idea de enfocar algo más local, como Berisso, por ejemplo, que es una ciudad que yo ya conocía por su reputación en las otras investigaciones que hice, ¿no? Siempre apareció por ejemplo, en los 50, los 60, durante la resistencia, como un foco muy fuerte de lucha sindical, etc. Entonces, y me gustó la idea de también incorporar una mujer, porque la verdad es que debo confesar que en resistencia e integración básicamente no tiene un aspecto de género. Yo hablo de la clase trabajadora argentina o la clase trabajadora peronista, digamos, pero la verdad es que los actores en ese libro son principalmente hombres. Entonces, y yo estaba cada vez más
interesado en este lado de la participación de la mujer en las luchas sindicales. Así que esto era parte del interés intelectual con esta relación con Doña María. Y bueno, así empezó. Y en el momento yo pensé que iba a durar como un mes, 2 meses. La verdad es que en aquel momento el viaje desde la capital hasta Berisso no era tan fácil como hoy. Así que me costaba más o menos 3 horas para llegar. Yo les estaba diciendo a Paula cuando en el viaje, que comentando cuán fácil es ahora el viaje, que después de llegar en Berisso, en La Plata, en la estación de micros en La Plata, yo tenía que tomar el 202. Y es un viaje interminable. Me costaba más tiempo de llegar a Berisso de La Plata que de Capital. Y así que yo pensé, bueno, 1 mes, 2 meses, esto es suficiente. Entonces, pero no, era el inicio de una relación mucho más rica, y no fue porque yo no tenía que insistir. Ella era, bueno, era una oradora extraordinaria. Yo he visto videos, nunca la vi en persona, obviamente en su época de militancia sindical, pero todos los testimonios que tengo hablan de ella como una oradora, algo natural. Cuando yo le pregunté sobre este aspecto, ella me decía, porque le pregunto, ¿de dónde venía esta capacidad de hablar? Porque especialmente una mujer subiendo para hablar en frente de centenares principalmente de hombres, por ejemplo, y muchas veces sin micrófono. Y ella me dijo que era un don de Dios, que venía de Dios. Ella no había practicado, simplemente salió. Entonces, ella también era un gran conversador también. Entonces, un poco lo que nosotros hicimos, más bien, después digamos, había un momento, bueno, una fase digamos, más formal, cuando ella un poco sospechoso de mí, y yo un poco no sabiendo bien a dónde iba todo esto. Entonces, pero después de pasar ese momento de dificultad, digamos, y realmente era un tipo de conversación prolongada. Y muchas veces la verdad es que la conversación siguió después de terminar la grabación. Yo grababa como dos horas, por ejemplo, pero el tema era tan interesante y no tenía más cassettes en el momento. En el momento no tenía más cassette. Entonces, seguimos la conversación igual. Y eso duró como 9 meses. Yo venía casi todas las semanas, no siempre, pero casi todas las semanas. Y al principio yo tenía un montón de preguntas, la idea de una conversación, una entrevista más formal, siguiendo los puntos de interés académico que yo tenía. Pero la verdad es que esto me di cuenta, soy medianamente inteligente, así que hasta yo entendí después de un rato que ella iba a hacer lo que ella quería hacer. Iba a hablar de lo que ella quería hablar. Entonces mejor simplemente dejarla y digamos, no ser un obstáculo con preguntas, intentando divertirla, doblar la conversación en esta dirección en vez del otro.
dejarla hablar y después, por eso que yo volvía muchas veces a casa en Capital y empecé, después de grabar, y empecé a escuchar las grabaciones y me di cuenta inmediatamente que ella tenía algo que decir en ese momento, a pesar de la pregunta original que yo había hecho. Y entonces la conversación básicamente fue, y yo me di cuenta que entonces no puse obstáculos, la dejé hablar. Esto fue y yo diría que era una conversación mucho más rica que la entrevista formal que yo había intentado al comienzo, ¿no? Y a través de esas conversaciones iban saliendo la información, pero principalmente lo importante de la historia oral, para mí fue todo un proceso, un aprendizaje para mí, porque nunca había hecho digamos, unas historias orales tan prolongadas. Había hecho entrevistas con dirigentes sindicales, etc., pero nunca algo tan profundo, tan íntimo con una sola persona por tanto tiempo. Entonces yo estaba aprendiendo, digamos, en el momento. Yo tenía que pensar, bueno, ¿qué hago ahora? Cuando estaba escuchando esto. Y lo que salió, la gran, yo diría, la lección principal para mí fue que la historia oral, el testimonio oral, tiene una capacidad de ofrecer al historiador, al lector, digamos, las experiencias vividas de la gente, las emociones, que muchas veces no aparecen en los documentos escritos, en los archivos. Entonces, digamos, esto fue, y a través de este proceso tocamos muchos temas que vos ya nombraste. El rol de las mujeres, la vida cotidiana en Berisso en los años cuando ella llega en los 30 y después los 40, los 50, digamos, las relaciones cómo fue la vida para una mujer obrera en la fábrica, porque en una fábrica, digamos, dominada por los hombres. Había muchos, en ciertas secciones del frigorífico, había muchas mujeres trabajando, como en la sección de Doña María, la picada, había mujeres trabajando, muchos. Pero, digamos, cómo fue esta relación. Todavía era un mundo, como digo, dominado por los hombres. Y después en la vida, las relaciones en el sindicato. Porque Doña María era unas pocas mujeres de participación activa. ¿Cómo fue, digamos, qué implicaba ser la primera delegada sindical del SWIFT, como en su momento? Así que todo esto, y después también la figura de Perón, la figura de Evita, ¿qué hacía Doña María el 17 de octubre? Todo esto iba saliendo a través y en el libro yo más o menos, obviamente lo que aparece como el testimonio de ella, que es la primera parte del libro, es una versión editada, porque la transcripción de las entrevistas es más de 800 páginas. Y obviamente nadie va a leer 800 páginas. No podéis publicar un libro de 800 páginas. Entonces yo tenía que editar. Entonces esto también plantea preguntas, ¿no?, sobre qué criterios uno va editando, cómo se va organizando este flujo de conversación a través de 9 meses. De hecho es más, porque yo volví el año después, en 88, y seguimos con algunas entrevistas.
Entonces había que organizar esto, dividirlo según temas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto entra en este proceso. Y obviamente, para mí, la gran pena fue que ella nunca vio el libro, porque se murió en 89, ¿no? 89. Ah, también otro tema que es muy importante, que no sale muy fuerte en el libro por razones, por culpa mía, es el rol de la religión en su vida, que fue muy fuerte. Así que era evangelista y había sido evangelista desde muy joven. O sea que había tenido una rebelión contra la Iglesia Católica, el catolicismo, y andaba buscando en muchos lugares como joven. Y entonces esto era un aspecto muy importante, su relación con, digamos, la prédica social del peronismo. Tenía una parte muy religiosa. Digamos, era una forma de hacer el trabajo de Dios, yo diría. En el momento yo no sabía bien cómo enfrentar este aspecto. Yo no soy una persona religiosa, no soy religioso. Entonces, y esto es una otra lección, digamos, sobre la historia oral, que los propios prejuicios del entrevistador, el historiador oral en este caso, entra en este proceso de transformar una conversación en un libro. Entonces, esta parte de su vida que cuando yo vuelvo en 89, vuelvo con todo un grupo de nuevas preguntas. Yo había leído todo el manuscrito, etcétera, y yo me di cuenta que había vacíos muy grandes, entonces quería llenar los vacíos y religión era una, estaba allá. Y llego y ella, porque no sabía que ella había muerto, creo que algunos meses antes de mi llegada. Entonces no podía hacer esas preguntas, no podía entrar en estos temas. Así que entonces es como cualquier historia de vida, es algo parcial, es incompleto, digamos. Era una persona mucho más compleja y rica que yo logro captar en el libro, ¿no? Pero me parece que es parte de lo que hay que aceptar, este aspecto de hacer este tipo de historia, ¿no? Siempre es una tarea que no se cumple de todo, ¿no? Es una forma de decirlo. Así que no sé si esto es un poco... Sí, responde. No, tenía una pregunta. Vos hay un capítulo que se llama Una historia contada desde los márgenes, es decir, que ella habla desde un lugar de clase y cómo eso se mecha con cuestiones de género y cómo es contradictorio en sus propios relatos de cómo entra la familia, el lugar de ella como madre y al mismo tiempo la idea de la rebeldía. Me interesaba cómo se jugaba en sus relatos en torno a la clase su rol de género como mujer trabajadora. Gracias. Sí, precisamente en este capítulo intento pensar cómo este aspecto de cómo fue ser mujer en el mundo de trabajo, en los frigoríficos, en el mundo político, digamos, y las dificultades, digamos, de ser una militante obrera en aquellos años, ¿no? Y un poco, porque obviamente había muchos elementos de su actividad con relación a los derechos de la mujer
que era fácil de entender. Por ejemplo, ella era parte de una comisión de mujeres que fueron a hablar con Perón para empujar eso del voto para femenino, el voto para la mujer. Y en un momento ella cuenta de que Perón, hablando de elecciones, dice que, bueno, el pueblo ya votó. Y ella le dijo, no, general, el pueblo no votó, la mitad del pueblo votó. Y entonces esta parte era, digamos, desde muy temprano para ella, esto del sufragio femenino, el derecho político de la mujer de participar como ciudadana, era una parte muy fuerte. Pero al mismo tiempo me parece que había elementos más difíciles de entender. El costo y esto no fue solamente en el caso de Doña María, pero en las pocas otras mujeres que también intentaron, actuar en la esfera pública, de la esfera sindical, ¿no? Apareciendo en reuniones sindicales, hablando en público, etc. Era cosa difícil, un mundo difícil, porque hay que pensar un poco en el contexto general del rol de la mujer, en los roles permitidos en la sociedad argentina, ¿no? en aquellos años. Básicamente el trabajo afuera de casa de la mujer estaba considerado lícito, legítimo. Ser maestra, por ejemplo, trabajar en una oficina como si tipeando. Cómputos. De cómputos. Sí, esto sería aceptable, pero trabajar en un frigorífico, porque el frigorífico en la cultura argentina de aquellos años tenía un lugar especial. Era el símbolo de la amenaza a la mujer, porque fue considerado un lugar, un espacio de amenaza, digamos, a la probidad moral de la mujer, porque una mujer digamos, mismo en su sección, digamos, en La Picada, ¿está bien? En La Picada, donde había, como digo, muchas mujeres, en general era un mundo dominado por trabajadores. Había siempre esos cuentos del acoso sexual. Esto era parte de la cultura. Yo me acuerdo, entrevistando otra persona más joven que Doña María, que me dijo que cuando tenía como 15 años, 16 años, quería entrar en el frigorífico para trabajar. Pero ella sabía que su padre no iba a estar de acuerdo. Entonces intentó esconder esto. Compró el overall blanco para el trabajo y todo eso, la gorra blanca que tenían que tener, todo esto, pero los escondió en la casa porque no quería. Y el padre descubrió esta ropa y obviamente se dio cuenta. Y él dijo que no, ninguna hija de él iba a trabajar en el frigorífico, solo las putas iban al frigorífico. Entonces, en la literatura argentina, el frigorífico, hay libros basados, varios tienen como escenario Berisso, inclusive. Uno se llama El Matadero, creo que es El Matadero de Ismael Moreno, y que está basado en
frigorífico, creo que es el frigorífico Swift. Puede ser el Armo, pero creo que es Swift. Pero en estos libros estaban, la figura de la mujer obrera es una figura absolutamente nulificada, una figura de la mujer que sufre en su cuerpo el trabajo duro del frigorífico y que este trabajo saca de ella cualquier sexualidad. O sea que es todo un asalto. Esta es la figura que anda ya en la cultura popular argentino, ¿no? En aquellos años. Entonces fue muy difícil. Y después salir enfrente para hablar públicamente, era un desafío. Y ella lo hizo con mucho coraje, pero digamos, en el contexto de la sociedad belicense de aquellos años, era, digamos, era un gesto, una actuación que tenía su costo, ¿no? En términos de su posición en la comunidad, etc. Estaba respetada, estaba admirada, pero al mismo tiempo tenía el otro lado. Era una situación bastante complicada. Entonces, esto fue para mí una de las cosas que intenté explicar, explorar en este capítulo, ¿no? Sobre la... ella siempre hablaba del trabajo en el frigorífico. Su gran, la explicación básica por la cual ella entró era por la necesidad. Esa es la forma de expresarlo. Por la necesidad. Y siempre era un sacrificio, porque tenía que dejar sus hijos. Tenía y no había, digamos, las estructuras para ayudar en términos del cuidado de los chicos, aunque mismo ahora no son muy buenos, pero en aquellos años era aún más difícil hacerlo, había que dejarlo con una vecina, los chicos, etc. Entonces, esto siempre, o sea que el trabajo afuera de casa, en el frigorífico, no fue considerado, ella no consideró esto como una liberación. Era una cosa que tenía que hacer. No había otros alternativas. Por razones económicas, no había otras alternativas. Pero entonces para ella, al mismo tiempo le ofrece a ella la oportunidad de realmente tener una proyección afuera de casa al nivel hasta nacional, porque ella hace toda la campaña política de las elecciones de Perón en 46, la hace viajando a través del país, como parte de la campaña del Partido Laborista apoyando a Perón. Así que esto es, digamos, el lado positivo para ella, es una parte que le permitió desarrollar toda una serie de talentos que ella tenía, pero sin esta posibilidad hubiera sido imposible realizar este talento, ¿no? Pero digo, como siempre hay dos lados, un lado negativo, un lado positivo, en ese sentido complicado. Bien. Después me preguntaba, bueno, el libro tiene el subtítulo Historia de vida, memoria e identidad política, y en el prólogo y en el epílogo creo que aparece más como la idea de cómo ella cuando habla con vos y cuando viste el video, cuando habla en el acto público con Menem, como ella está, como dijiste, bueno, estas palabras yo ya las escuché, queriendo hacer que su memoria sea una memoria viva, en el sentido de
de mover identidades políticas como el peronismo, y cómo, entiendo que es una reflexión tuya más posterior, de cómo eso en un contexto donde, bueno, después el menemismo atacó el empleo y las condiciones de trabajo, bueno, acá en Berisso también en particular, o sea, de qué relación veías vos entre esto, la historia de ella, la memoria y la identidad política, para pensar también incluso en aquel momento ni hablar, pero hoy, digamos, también, ¿qué vínculo podemos pensar entre esos aspectos de la identidad política también de Berisso? Bueno, ella siempre se consideró un peronista, pero al mismo tiempo yo diría que nunca, al contrario, siempre asumía la condición de haber sido un laborista. O sea que su participación en el Partido Laborista era algo muy importante para ella. Obviamente, al final con la división entre Reyes y Perón, el laborismo entró en crisis, pero ella quedó fiel a la figura de Reyes. Y la idea, creo que la idea que queda como la base del laborismo, de hecho, del mismo laborismo inglés, porque toman la idea del Partido Laborista, del Partido Laborista inglés, que justo hacía poco había ganado las elecciones echando a Churchill del gobierno británico, donde habían asumido el poder. Entonces, el Partido Laborista británico está basado sobre los sindicatos. Esta idea quedó con ella, la importancia de los sindicatos como una base. Ahora, ¿hasta qué punto la relación con Perón y la relación con el movimiento peronista como político, eso era un tema muy complicado, porque obviamente Perón no quería aceptar una autonomía muy grande de los sindicatos adentro del movimiento peronista. Entonces eso siempre... Y ella, digamos, cuando meten a Reyes en cárcel en 48, creo que 48, obviamente su vida como laborista, como militante laborista, quedó trunco. En un momento, después de 55, Reyes intenta reformar el Partido Laborista, pero no prosperó el intento. Pero doña María quedó fiel, digamos, respetaba su figura, la figura histórica de Reyes. Y siempre se consideraba, ella siempre usaba la palabra peronista, para ella era una peronista. Y esto es obvio en el texto, me parece que ella aceptaba muchos de los elementos ideológicos básicos del peronismo. Pero yo diría que tenía una amplitud muy grande también, en términos de aceptar las ideas de otros, sean comunistas, sean laboristas, sean radicales, ¿no? Sean otros grupos adentro del peronismo. Ella no estaba en favor de la lucha armada, los grupos armados del peronismo, pero al mismo tiempo defendía los
lo que ella llamaba los muchachos, que formaban parte, y ella conocía varios que vivían en el barrio, pero entonces hablaba de ellos con un cierto cariño, digo, pero como un poco chicos que habían perdido el camino un poquito. Entonces tenía esta capacidad, entonces su peronismo, yo diría, al final fue una forma tal vez de evitismo, ¿no? La figura más importante que sale del libro es en ese sentido, es la figura de Evita, porque Evita le ofrece un modelo, porque ella con los años va buscando, cuando ahora es más vieja, va buscando un campo, un espacio para ser útil, para participar, para ser activa, ¿no? En la localidad de Berisso. Así que Evita, especialmente con su prédica social, la necesidad de realmente, digamos que entrar en la obra social, por ejemplo, el trabajo social, ayudando a chicos, especialmente. Todo esto encontraba en Evita un modelo, una inspiración, que era en sus últimos momentos. Ahora, ella no hablaba mucho de las internas peronistas políticas, la figura, esto en el libro, esta foto, no sé, es difícil ver, pero es una foto de Menem cuando viene a Berisso, Ensenada, para lanzar su campaña en 88, las primarias. Y Menem pregunta a los dirigentes justicialistas en Berisso de aquellos años, ¿quiénes son los clásicos? ¿Quiénes son los históricos? Los históricos. Y obviamente mencionan a Doña María. Entonces él va, creo, Eduardo me puede corregir, pero creo que él fue a la casa a pedir todo el grupo, sí. Y para pedir su presencia, y ella aceptó. Ahora, ella me dijo que antes, que ella realmente no pensaba mucho en Menem. Era un tipo que ella pensó que no era lo mejor que había entre los distintos, las distintas figuras políticas que estaban intentando lograr la candidatura del peronismo. Pero aceptó, y creo que pero, ¿qué hago? A mí obviamente no soy un verdadero rockstar, sino sabría cómo hablar en un micrófono. Y estaba diciendo que, claro, ella aceptó, creo, porque ella sabía que estaba muy enferma, hace un tiempo que había sido muy enferma, y creo que ella sentía la cercanía de la muerte y quería tener un momento final, ¿no? de participación pública, y se puede, no sé si vos tenés o no, pero yo tenía una versión de la grabación de ese evento cuando ella habla, y ese todavía tiene una fuerza. La voz no es tan fuerte como antes, tenía más de 80 años,
Pero igual es una persona que toma, otra vez es un estadio dominado por los hombres. Siempre se habla en el peronismo del rol de la mujer, pero a veces te cuesta creer cuándo verdaderamente va a venir. Esto fue porque se puede ver por el público. Estaba creo que en Ensenada, ¿no? En Bomberos de Berisso. En Bomberos de Berisso era. Bueno, pero había muchísimos hombres. Entonces, otra vez, ella es la mujer que está hablando a un público dominado por los hombres y habla claramente, y es obvio que capta el público. El público queda quieto, el público está escuchando, está prestando atención. O sea que esta capacidad que venía desde el principio de su carrera pública, esto que vino de Dios, según ella, todavía tenía todavía esta capacidad, digamos a una escala menor, porque no tenía la fuerza en la voz, pero tenía, y los gestos son iguales, ¿no? Esos gestos con las manos, etc. Entonces, pero yo diría que participa con Menem, no principalmente porque estaba de acuerdo con una política de Menem, digamos, pero que era una forma de decir lo que quería decir. Y esto fue una oportunidad de hacer esto. No era porque era una militante de Menem. Bueno, si les parece, podemos empezar la parte del intercambio con las trabajadoras y trabajadores. No sé si quieren arrancar, Naná, Olga. Pasamos. ¿Quieren venir para acá? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo te quiero decir, Daniel, que vos decís que no sos un rockstar. Yo estoy como si estuviera con todos los Rolling Stones acá. Estoy fascinada, tranqui. Bueno, Mick Jagger no soy. Para mí, más o menos. Mientras charlaba un poco con Olga, compartíamos esto de qué nos pasa. Yo no he sido delegada electa, yo trabajo en Astilleros Río Santiago, una fábrica que tiene toda esa historia también fuertísima, ¿no? Aquella que Menem no pudo privatizar, y eso es muy fuerte, y es así, por las luchas de sus trabajadoras y sus trabajadores, por la lucha. Macri lo intentó también en el 2018 y tampoco pudo, y ahí estábamos, y eso cambió. Ahí ya éramos más mujeres, éramos unas cuantas más, y pensaba, mientras leía los testimonios de esta mujer, qué teníamos, qué hoy todavía se conservaba y qué no. Y pensaba en esto, ¿no? En las luchas, al menos yo participé activamente en el 2018, pasaban algunas cosas muy, voy a decir, graciosas o no, pero que en donde se muestra que las mujeres estábamos ya irrumpiendo, estaba la marea verde, estábamos en otra situación, pero no era tan fácil en la fábrica. De hecho, por ejemplo, en una de las acciones, que es cuando cortamos el puente de Pueyrredón, nunca nos vamos a olvidar con un par de compañeras que estábamos adelante de todo, estaba la policía, había mucha policía, y había un grupo de mujeres, todas adelante, y el dirigente nos manda atrás, ustedes atrás porque son mujeres. A los gritos le dijimos que no. Absolutamente dijimos, nosotras nos quedamos acá. Bueno, ese día tuvimos presas también, compañeras presas, que eso no había pasado. Sí tenemos una compañera desaparecida en la época de la dictadura, pero no habíamos tenido así presas por estar en primera línea. Después también pienso en esa imagen que sabemos que recorrió el mundo, que fue aquel pañuelo verde en la proa del Juan Azurduy, si no me equivoco. Ese día se trataba la ley del aborto y
un grupo de compañeras, no del sindicato, jóvenes y muy arriesgadas, porque inclusive yo dudé cómo iba a caer, porque la iglesia pesa mucho. Todavía en Astilleros hay misas, no son tan populares ahora, pero todavía está apadrinada por la Iglesia Católica. Y tenemos la presencia, cada tanto aparece una virgen ahí, pone una imagen y hay una capillita. Y estas compañeras en la prueba del Juana Zurduy ponen ese pañuelo gigante y generó todo un movimiento que inclusive, por supuesto, nos dijeron de todo. Digo, yo no fui directamente, ¿no? Pero me pareció maravilloso lo que hicieron. Y hubo ataques por las redes, nos decían, ¿quiénes son ustedes? El barco no es de ustedes. Y nosotras respondíamos, el barco es de todas, de quienes son católicos, de la religión que quieran, y nuestro también. Yo creo que ese fue el momento en el que más, digo yo, se niveló el afuera con el adentro. Porque después siguen quedando cosas terribles del machismo, de ese gran número de varones, y el discurso, porque hay muchas mujeres, pero el discurso sigue siendo todavía muy machista, muy patriarcal. Hace poquito tuvimos una asamblea de mujeres, porque tenemos delegadas de género, en donde una compañera pidió, por favor, que le hagan el baño, porque hay sectores en donde la resistencia a que las mujeres sean parte de, que están trabajando en producción, acá no hay baños para ustedes. Hay compañeras que hace 12 años que reclaman el baño para no tener que caminar 2 cuadras. Y esta compañera ha caminado embarazada 2 cuadras para ir hasta el baño. Todavía el baño no está. Y la delegada de género le dijo, ya lo vamos a hacer. Y ella, desde donde dijo, pero hace 12 años que espero. Bueno, me parece que eso pinta también. Digo, y ahí claro que extrañamos a esta mujer que peleaba tanto y tenía el sindicato con ella, que se enfrentaba con la patronal. Nosotras sentimos eso, que hoy no tenemos eso. Y que muchas veces, en algunas cosas sí, marchamos juntas con las delegadas que responden al gremio y en otras no. Cuando incomoda a algún jefe varón, ahí no se avanza. Bueno, ojalá recuperemos esto, la democracia sindical absoluta, en donde todas las diferentes corrientes y pensamientos podamos aportar y sea para mejor. Y la última, cierro con una anécdota, porque además yo también escribo poesía, pero no lo voy a leer ahora, me parece que es cortar el debate. ¿Decís que lo lea? Bueno, pero mientras cuento una anécdota, yo creía que Cipriano Reyes era un pájaro, porque mi abuela tenía un jilguero, Cipriano, yo decía, ¿por qué así? Se llama Cipriano Reyes. Y eso tiene que ver con que mis abuelas eran, y no decían somos peronistas, mi abuela y mi tía abuela decíamos somos de Evita, y tiene que ver con esa marca de eso que le había dado, ¿no? Ellas habían venido del campo, habían sido obreras rurales, habían trabajado súper explotadas y contaban eso, que de repente tuvieron derechos, tuvieron vacaciones, tuvieron votos. Yo vengo de esa historia, me fui un poquito más zurdita, pero es maravillosa yo la historia oral que conservo de todo ese orgullo que sentían. Entonces ahí entendí el orgullo de las mujeres del frigorífico, que he conocido varias también hace muchos años, que contaban el miedo también, porque además hay una cosa que es esto, andaban con cuchillos, digo, el acoso sexual también está pasando en Astillero, no es que no pasa, sigue pasando. Ahora tenemos otras herramientas, pero sigue pasando. Pero había cuchillos. Yo recuerdo una vecina que contaba que las amenazas eran con las armas del trabajo también. Así que bueno, yo voy a leer porque me anima Juli. Espera que, dale, teneme. ¿Cuál de todos? Bueno, tenía varios. Voy a leer que no suelo leerlo. Lucha de clases. No quiero estar acá. La oficina, la fábrica, la ventana con la falleba trabada, el pasillo mugriento, el ventilador que anda lento, el jefe baboso, el papeleo ridículo. ¿Me prestás un pucho? No quiero estar acá. Me enojo, me rebelo. ¿Pero a dónde voy a ir sin que me descuenten la fuga? Y tampoco quiero escribir desde la negación. Extraño los abrazos. Ahí quiero estar, en los abrazos, en la danza de las palabras, los roces involuntarios de unas y otros mareados en la alegría.
caramelo de Fernet, nosotras tomadas de las manos. Acá no se puede bailar, bailo dentro de mí. Acá no se puede amar, amo dentro de mí. Qué repugnante es el capitalismo, despiadado y a veces ridículo, pero igual me encierra en la oficina. Me pone a producir humo y manchones de tinta, justificaciones y renuncias. Ya sé, voy a construir bombas de belleza, de olor a piel, a gente que se ríe, que corta las calles gritando sus derechos, que tiene miedo de morir pero igual banca la parada y le grita al milico, mulo del patrón, bombas de Sanón, de Madigraf, bombas de PepsiCo, bombas de pibes jugando al carnaval a los baldazos, bombas de mujeres cansadas de morirse, bombas solidarias, bombas de amor. No quiero estar acá, estoy ahí, quiero estar ahí, explotando con todas ellas. Gracias. Acá me siento. No, buenas noches, gracias por la presencia, por la charla. No, yo quería referirme más que todo a lo que se habló acá más sobre la identidad política. Nosotros, bueno, con Naná compartimos la misma fábrica, bueno, con el Negro Montes, que está acá también, que es un cacho de historia de la fábrica, de todo lo que fue la resistencia en los 90 al neoliberalismo. A mí me interesaba ese punto porque el astillero tiene una enorme identidad peronista, fundada por Perón, está el cuadro del primer remache de la fragata Libertad. Ahora hace poco pusieron un enorme cuadro en la Torre de Agua, pero digamos, me interesaba esta cuestión de la identidad, porque esa identidad es muy fuerte, muy arraigada, pero la historia de lucha que tiene el astillero, por lo cual es conocido, no solamente por lo que siempre dice el Negro, la única fábrica que ni Menem ni Duhalde pudieron privatizar, también viene con una historia de 46 desaparecidos, es una de las fábricas con más desaparecidos del país, y siempre fue en una pelea, además de esa identidad con el peronismo, una pelea en contra muchas veces, lo que fue la huelga general en el 75, lo que fue la lucha en los 90 contra un gobierno neoliberal y peronista a la vez, y también es una pelea que tenemos hoy en día por la situación de vaciamiento que está el astillero, porque, digamos, para el proyecto de país que fue fundado, de tener una flota de marina mercante nacional, construcción de buques de gran porte, eso está abandonado por gobiernos, el actual, ni hablar, el gobierno anterior también, y los gobiernos que sucedieron a la dictadura y a todo el neoliberalismo de los 90, ninguno lo quiso revertir. Nosotros como militantes y nuestra militancia política y sindical, digamos, lo que busca justamente es cómo llevamos esas reivindicaciones, esa reactivación y la defensa de la fuente laboral, la defensa del astillero como sinónimo de lucha, de trabajo y de resistencia, ¿no? Porque todos los gobiernos lo han ido vaciando. Pero bueno, me interesaba también si usted como por esta cuestión de la doble conciencia, digamos, de la identidad que tiene con el peronismo el trabajador, pero muchas veces también se termina enfrentando a gobiernos de esa identidad política, cómo la ve en este momento, o digamos, en lo que fue todo este periodo histórico, que bueno, que empezó con el frigorífico, con el Partido Laborista, con Doña María, pero bueno, que se continúa hasta ahora, ¿no? Entonces me parece que, digamos, nosotros, nuestra política justamente es, o nuestra estrategia es buscar la independencia política, ¿no? De los trabajadores, de no poner los compromisos políticos con el gobierno de turno por delante de las reivindicaciones y de los derechos y de las exigencias que tienen los sectores de las distintas fábricas. Pero bueno, también juega esa identidad, digamos, de cómo superarlo, digamos, cuál es la vía para superar eso, que siempre termina siendo digamos, cuando hay proceso de lucha, cuando hay ataques directos, como fueron los 90, donde hubo años enteros de conflictos, despidos, lo que contaba la compañera en el macrismo también, fue un gran momento de lucha. Después cuando vienen las situaciones de paz, o los momentos de paz, le decimos nosotros,
vuelve a tomar cuerpo esa dirección política, pero bueno, nosotros, nuestra pelea siempre está en que los trabajadores tengamos una independencia política, que pongamos nuestros derechos por delante y no, proyectos que terminen privilegiando o poniendo por delante intereses de otra clase, de la clase empresaria, de la burguesía nacional. Eso es un poco por ahí saber cuál es tu visión sobre eso a partir de todo lo que estudiaste en la clase obrera de la región, ¿no? Bueno, es un problema. Obviamente yo no sería académico si realmente pudiera resolver este tipo de pregunta que acabas de hacer. Tal vez una forma de acercarme a lo que estás preguntando a través de una anécdota personal. Creo que alguna vez le conté a Paula. Mi familia, del lado de mi viejo, eran mineros en el país de Gales. Y mi viejo me contaba esto años después que aconteció esto. En 48, 49, él y mi madre, ellos estaban viviendo ya en Londres, ¿no? Entonces me llevan a pasar las vacaciones con la familia en País de Gales. Entonces mi madre y mi padre fueron con mi tío, un minero, al club minero en el pueblo. Y al fin de una noche de tomar cerveza, probablemente demasiado cerveza, por sorpresa de mi viejo, cuando están cerrando, justo en cualquier pub, por ejemplo, en Inglaterra, por lo menos en aquellos años, para indicar al público en el bar que estaban cerrando, hay una llamada. Últimas órdenes, últimos pedidos. Y después, normalmente, en ese momento, en el club minero, empiezan a tocar el himno nacional británico, que es básicamente que Dios salve la reina, en ese momento el rey, que Dios salve el rey. Entonces mi padre, que era comunista, y mi madre no se levantaron de pie. Todo el resto del club se levantó de pie y un silencio mientras el himno nacional. Años después mi padre se entera de que por haber llevado gente que no respetaba el himno nacional y su majestad, mi tío quedó expulsado o suspendido, mejor dicho, por 2 o 3 años del club. Eso solo salió años después, que nunca contaron a mi viejo. Lo cuento porque 3 años, un año antes, porque eso es 48, yo recién nacido, en 47 se nacionalizan las minas de carbón. El gobierno laborista nacionaliza las minas de carbón. Y los obreros, los mineros, ponen la bandera con hoz y martillo sobre las tres minas en ese pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que estos mismos obreros que ponen hoz y martillo encima de la mina para celebrar la victoria contra los capitalistas mineros que habían explotado por generaciones a sus familias? ¿Cómo puede ser que ellos expulsan a uno de sus miembros por haber llevado
gente que no respetaba el rey, la monarquía británica. Para mí esto siempre quedó en mi cabeza, no entendí bien todas sus implicancias cuando mi viejo me contó, pero siempre me quedó como un ejemplo clásico de una doble conciencia, ¿no? No sé, ya sé que no es el mismo tipo de conciencia que vos estás planteando, y no, obviamente tiene un toque muy británico, ¿no? Con una monarquía, pero digamos, me parece que obviamente para la mayoría de esos mineros había una forma de combinar una cierta lealtad y respeto a la monarquía británica con sus ideales políticos izquierdistas, etc. Mi viejo me dijo también que él, la primera vez que vuelve a este pueblo, su pueblo natal, en 45, justo 45, 46, después de haber pasado 5 años en un campo de prisioneros de guerra alemán, él pasa por otro club minero en el mismo pueblo y ve en la pared, en una posición muy digamos, notable, no se podía evitar verlo, una foto grandísima de Stalin. O sea, otra vez, estos mismos mineros van a echar a mi tío del club minero, pero tenían una foto de Stalin en el club. Así que esto de la conciencia obrera es una cosa muy complicada. Y yo diría que por eso es una forma de decirte que yo no tengo otro, como existe como un fenómeno absolutamente común pero tiene distintos tonos. Obviamente el tono, yo no conozco el caso de las luchas y la situación en los astilleros acá, pero digamos, es el ejemplo de mi viejo y mi tío y el club minero me dice que, por ejemplo, pensando otro, se me ocurre, en el caso del peronismo, siempre, un poco yo, en el libro sobre resistencia e integración, estoy intentando lidiar un poco con ese problema cuando hablo del desarrollo de la resistencia peronista en los años después de la Revolución Libertadora, ¿no? Y un poco lo que me llamó la atención era lo complejo de la conciencia obrera peronista, digamos, y que realmente, porque combinaba un poco de todo, ¿no? Combinaba una noción muy peronista de la conciliación de clases. O sea que digamos, el ideal del capitalismo humanizado, digamos, una alianza de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto aparece en todo ese periodo. Pero al mismo tiempo tenemos tal vez el programa político más radical, yo diría, en la historia de la clase obrera argentina, que es el programa de Huerta Grande.
que uno puede decir, bueno, eran tres locos escribiendo ese programa que no, pero no, era un programa votado, discutido, lanzado por una gama muy amplia del sindicalismo en aquellos años, ¿no? Y entonces es y todo esto, pero esto convive con todos esos otros elementos que podemos decir que son elementos mucho más pro-capitalistas, digamos, ¿no? Y me parece que eso también toca el tema de la naturaleza del sindicato, ¿no? Y el viejo debate que existe sobre los límites del sindicato y cuáles son las alternativas en términos de formas de organización para los obreros. Bueno, el marxismo clásico nos dice que, bueno, es el partido revolucionario, pero no hemos tenido mucha suerte con los partidos revolucionarios tampoco, en términos de influencia, en términos de desarrollo, etc., ¿no? Entonces, me parece que no tengo, como dije, no tengo una fórmula. Reconozco el problema, que es un problema histórico, y bueno, ustedes, los obreros, las obreras allá, tienen toda mi admiración. Pero ustedes tendrán que encontrar, los intelectuales tienen muy poco que decir sobre esto. Ustedes tendrán que encontrar eso. En ese sentido, mis raíces también anarquistas me dicen que los anarquistas tenían algo de razón cuando hablaban en estos términos, ¿no? De la importancia de la autorrepresentación y creación de los obreros que tienen, y que no hay una fórmula que dice que, bueno, esto hay que hacer esto, después hacer esto, y esto va a resolver este problema que vos pusiste el dedo en la llaga, que realmente... Así que no, es una forma de... Hablé por 20 minutos para zafar tu pregunta. La idea es abrir si hay alguna pregunta más, podemos juntar una, dos y bueno, ya con eso. Negro Montes, el astillero. Yo quería hacerle una pregunta, después voy a hacer un comentario en relación a la discusión que entabló con el compañero del astillero. ¿Cómo repercutió la derrota minera del 85 en manos de Thatcher, ya que habría un proceso de... Acá la derrota provocada por el menemismo, el neoliberalismo, que como se conoce el nombre de todos los gobiernos de ese mismo tipo y calaña, que atacaron las conquistas de los trabajadores. Acá se hizo mención, yo no me di cuenta, pero tengo un libro que hice de coordinador, que cuenta la historia de la lucha del astillero, narrada por sus propios trabajadores, que se lo voy a hacer llegar para que tengan una idea de lo que fue la lucha en los 90, que nosotros siempre decimos que tenemos, cuando vamos a algún lugar a presentarnos, como nos presentamos. Somos la única fábrica que no pudieron privatizar Menem y Duhalde por la lucha que dimos los trabajadores. Fueron años durísimos, pero que lo que habló en la derrota tanto de los mineros en Chile, en Inglaterra, como la derrota a manos de Menem, que dividió el Estado, de miles de trabajadores en la calle, son producto de una nueva situación que hoy
se está agudizando cada vez más con gobiernos como el de Milei, que intenta destruir todo. Cuestión que yo opino con la experiencia que tengo, que más temprano que tarde va a haber respuesta, como hubo. Onganía dijo, voy a estar en el gobierno con la dictadura del 66, voy a gobernar 20 años. Atacó al movimiento estudiantil y terminó en el 66. Terminó siendo derrotada con la lucha, con el cordobazo, el rosariazo, mendozazo, la lucha del movimiento estudiantil de conjunto, que salió a enfrentar el brutal ajuste que se aplicaba en esos días. Me interesaría saber cómo repercutió en el movimiento obrero inglés la derrota de los mineros en el 85 a manos de Thatcher, qué significó, qué pérdida de conquistas significó. Me gustaría que me conteste. Y en relación a la discusión, al debate que tuvieron recién con el otro compañero de astillero, yo creo que la clase obrera a nivel internacional tiene un problema, que es confiar en que otro puede solucionar sus problemas y no confiar en su propia fuerza. Yo creo que si tomamos un ejemplo histórico acá, Perón proscribió al Partido Laborista después de que le proscribió el triunfo en el 46 y dictó la prisión de sus principales dirigentes, incluido Cipriano Reyes, y desapareció el Partido Laborista como una fuerza que aglutinaba al conjunto de los trabajadores en esa época, como el caso de la compañera que usted toma como ejemplo en su libro para la historia de las luchas de los trabajadores en Berisso, y que esa situación se sigue sosteniendo porque es esperar que alguien va a venir a solucionar de forma mágica y no somos los propios trabajadores que tenemos que tomar en nuestras manos la solución de nuestros problemas, como lo hicimos en los astilleros. Los astilleros decían, mire, no se va a poder, no se puede. La gente sindical nos traicionaba, la CGT no movía un dedo, como hoy. Pero los trabajadores pudimos resistir porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Eso en relación a lo que intercambiaron recién con Juan, que quería plantear. Pero me interesa sobremanera cómo repercutió a nivel general el primer paso que dio el liberalismo en el 85 con la derrota de más de un año de lucha de los mineros ingleses, que tienen una enorme tradición de lucha. Había una persona atrás. Tengo mucha curiosidad sobre cómo nace un historiador interesado. Gracias. Saber cómo le nace a un historiador inglés interesarse por la perspectiva argentina o latinoamericana en cuanto a los trabajadores. Mi pregunta no es académica, soy ama de casa, soy vecina, me atrae mucho este espacio y me interesó mucho ver la ambivalencia de doña María como usted la presenta, que usted pretendía hacer una historia o compilar una historia y luego se encontró con otra historia, que es lo particular, lo individual, la oralidad. Me llamó mucho la atención dentro de la estructura que tenía en mi cabeza de los ingleses más estructurados y de repente 600 horas, más esas 3 horas de viaje y 9 meses. Y que sale una historia donde nos encontramos con una mujer que me toca porque yo también he sido evangélica y entonces entiendo mucho más esta perspectiva y la rebeldía, la ambivalencia de una mujer que tiene ideologías y mitos que la invaden, sin embargo se revela y va y viene eso, ¿no? Creo que usted cuenta un episodio que ella estaba en contra del aborto, pero sin embargo cuando una de las mujeres quedaba embarazada y era abandonada
por el tipo que se borraba y todos juntaban dinero para que ese aborto se produzca, para salvarla, porque, y más en esa época. Entonces toda esta ambivalencia solamente pudo ser vista en esas 600 horas de entrevista, en esos viajes, en esa intención que usted tuvo. Tengo muchísima curiosidad de cómo nació esa visión, y para que me llegue a mí, que soy una vecina, simplemente. Buenas tardes. Yo tenía una duda en relación a si la clase obrera como concepto y como desde el punto de vista de la conciencia, bueno, que sería la clase obrera para sí, como también se le dice, si eso tiene, bueno, ¿qué futuro tiene en un momento donde parece que avanza la idea de automatización, también mucho de las identidades parciales, y también se presa todo, acá está el tema de la burocracia sindical justamente, que aparece como un limitante para generar una conciencia más radicalizada y más audaz, si se quiere. Bueno, Eso. gracias. Bueno, a ver, por partes, el compañero allá preguntó sobre la huelga minera británica, porque no era inglesa solamente, pero en 85 era yo diría que con los años uno se da cuenta, eso es difícil decir, pero se da cuenta de que fue lanzar la huelga en ese momento, en esas condiciones, fue un error táctico, un error estratégico hasta, en ese sentido, ¿no? Porque las condiciones fueron muy difíciles para sostener esta huelga, precisamente en el momento cuando la Thatcher tenía niveles de aprobación altísima después de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y ya estaba, digamos, una figura política dominante y estaba buscando un momento para rendir cuentas con precisamente los mineros, porque los mineros eran, digamos, el peronismo es el hecho maldito de la política argentina, o era. Los mineros eran, para los conservadores, para la clase dominante británico, eran también un hecho maldito. De hecho, habían volcado un gobierno conservador en los 70, en 74, habían lanzado huelgas inmensas a través de, bueno, ya por 85 habían lanzado 3 huelgas nacionales que había convertido todo el escenario sindical, porque había exigido la solidaridad de muchos de los otros sectores de la clase obrera. De hecho, habían logrado ganar estas 2 huelgas, paros nacionales que habían lanzado en los 70, utilizando la solidaridad, reivindicando la solidaridad, por ejemplo, de los obreros de Luz y Fuerza, en Luz y Fuerza en Inglaterra, o sea que cerraron porque dependían del carbón. Entonces, ellos hicieron un apelo a los obreros de Luz y Fuerza de no recibir el carbón, no dejarlo entrar en las plantas de producción de electricidad.
Entonces, toda Gran Bretaña estaba sin luz. Finalmente, un momento clave en la huelga de 72 es cuando todos los obreros del centro de automotriz más importante de Gran Bretaña, en Birmingham, que tenían una comisión dirigente dominado por comunistas, deciden hacer paro inmediato durante porque el gobierno el conservador estaba amenazando con usar tropas militares para hacer las tareas en las varias fábricas. Entonces ellos simplemente un día salen de estas fábricas, como 15.000, 20.000 obreros salen de esas fábricas y van al centro de Birmingham y cerraron totalmente la ciudad. Nada podía acontecer. Entonces es este momento que, digamos, es para finalmente romper el poder de este grupo, el minero, que tenía un poder simbólico inmenso en Gran Bretaña, ¿no? Entonces era para romper esto que la Thatcher decide básicamente provocar la huelga. Con un programa de cierre de fábricas. Esto no tenía que ver con demandas salariales ni nada. Era mucho más, tenía que ver con el mantenimiento de fuentes de trabajo, mantenimiento de comunidades enteras. O sea que las comunidades mineras no son solamente lugares, espacios de trabajo, son, como implica esto, como Berisso, no era solamente el frigorífico, era una comunidad. Ustedes usábamos esto, ¿no? Comunidad de Berisso. Bueno, lo mismo con las comunidades mineras en Gran Bretaña. Entonces, ella sabía que esto iba a provocar y iba a ser muy difícil sostener esta huelga. Y efectivamente fue así. Y utilizaba un poder del Estado nunca visto en Gran Bretaña, en términos de la violencia de la policía, de las fuerzas represivas. Nunca visto antes, tampoco después. Pero, digamos, fue suficiente a través de meses y meses y meses. Y gradualmente, y yo diría una cosa muy importante, que estas huelgas se sostenían por tanto tiempo, porque al final son como 8 meses, 9 meses, principalmente por la actividad de las mujeres. Pensándolo ahora, digo, era una lucha que no podían ganar. No iban a ganar. Las fuerzas no iban a recibir la solidaridad que habían recibido en la década anterior de otros sectores de la clase obrera. Entonces, digamos, era un momento clave. Nunca se recuperó el movimiento sindical británico, nunca más. Y cerraron todas las minas. Sí, todas. Eliminaron como 500.000 puestos de trabajo, porque más o menos habían como 500.000 mineros en Gran Bretaña. Entonces,
dentro de una década no había algunas minas seguían, ¿no? Pero poquísimos. Y el sindicato quedó eliminado. El sindicato es uno de los 2 o 3 sindicatos más fuertes de Gran Bretaña. Entonces fue una derrota clave. El neoliberalismo después de esto era difícil. Ahora, no es una derrota completa. Obviamente hay sindicatos fuertes, pero digamos, el nivel de este tipo de militancia, este tipo de respuesta, esto nunca ha existido después en esa forma, después de la derrota de 85. Así que no, es un... y bueno, ustedes en la Argentina conocen las derrotas sindicales, ¿no? Y algunos son absolutamente claves. Pero es un fenómeno mundial. Los Estados Unidos, ni hablar. Pero, digamos, obviamente hay que... Eso es otra, como la pregunta del compañero que logré zafar. Esto es exige un análisis, una conversación mucho más larga, mucho más amplio, digamos, y como cuáles son las posibilidades, las nuevas posibilidades, porque hay nuevas posibilidades, ¿no? Nuevos campos de trabajo, nuevas fuentes de trabajo que exigen otras maneras de lucha, digamos. Mismo con un surgimiento de nuevo del movimiento sindical británico, el nuevo sindicalismo británico no va a tener los rasgos básicos del sindicalismo minero. Esto fue, digamos, otra época histórica y tenemos que reconocerlo, digamos, no podemos vivir en la nostalgia. Otro sobre cómo me interesó por a ver, me interesó por América Latina, pero después tuve la suerte, cuando estaba estudiando una maestría en estudios latinoamericanos, de tomar 2 clases con 2 profesores que tenían un interés en la Argentina. Entonces uno me introdujo al peronismo como fenómeno. Y esto combinaba bien porque yo venía, como dije, de una familia comunista, sindicalista, todo. Entonces en casa había siempre un montón. Hablar de sindicalismo, era cosa de cada cena hablamos de sindicalismo en casa, ¿no? Con mi viejo, y había un montón de libros en la casa. Entonces yo ya tenía un interés en la historia laboral, y cuando encuentro el peronismo me pareció algo sui generis, interesante. No entendía casi nada, la verdad es esto, pero me interesaba y pensé, bueno, me interesa el sindicalismo, me interesa América Latina, me interesa el peronismo. Entonces, bueno, voy a
intentar. Había otro elemento. En aquellos años era muy de moda, mucho más de moda que estudiar la clase obrera urbana, era los estudios campesinos. Había que andar a buscar algún pueblo campesino en el altiplano peruano y estudiarlo. Y a mí no me atrajo la idea de vivir en el altiplano peruano. Yo soy un tipo mucho menos aventurero. No sabía, digamos, de la comida argentina, el bife y todo eso en ese momento, pero por suerte después era mucho más afín a mis... Entonces era una mezcla de todo esto. Cuando llegué, así que yo llegué en 72, el 12 de octubre. Sí, hoy. No, el aniversario. Así que, y calculé el otro día, te conté esto creo, que calculé el otro día que he pasado más de 12 años de los últimos 50 años viviendo en Argentina. Un poco estudiar, investigar, hacer libros sobre la Argentina es un pretexto para volver a la Argentina, básicamente, porque me pagan para venir y hacer este trabajo, pero es un pretexto. Bueno, había otro. Sí, el muchacho estaba hablando sobre muchas cosas, sobre la naturaleza del capitalismo y claro, él mencionaba esto que acabo de hablar, contestando la pregunta del compañero, sobre, digamos, las nuevas formas de trabajo y las implicancias para las formas de conciencia que llegan con esas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y bueno, es como dije, esto es todo un campo que tenemos que... Y me parece que esto, bueno, voy a hacer un vínculo, espero que no es falso, pero porque lo de la educación hoy en día es obviamente muy en la noticia, porque en la Argentina, pero no solamente en la Argentina, pero en la Argentina obviamente, y me parece que cualquier nueva etapa del capitalismo va a requerir una fuerza de trabajo educado. Y los niveles de educación en la Argentina, en términos de los chicos, etcétera, son bajísimos. Digamos, cualquier futuro del sindicalismo tiene que enfrentar este problema. Algunos sindicatos sí lo están haciendo, hasta los metalúrgicos tienen todo un sistema de autocapacitación de sus afiliados para enfrentar los nuevos desafíos del software y todo esto, ¿no? Que reflejando el cambio en los sectores de trabajo que los metalúrgicos están organizando. Ahora, pero un sindicato solo, yo me acuerdo una vez, hace 10 años, tuve la oportunidad de hablar con un dirigente de la UOM de Avellaneda y me decía que nosotros antes dependíamos del Estado para producir, educar, nuestros afiliados, nuestros trabajadores, ¿no? en el trabajo técnico y todo eso, las escuelas.
Y dice, ahora esto no existe. Y entonces nosotros vamos, por eso que ellos estaban estableciendo ese centro de capacitación para sus afiliados. Pero un sindicato no puede hacer por sí solo todo esto. Esto debe ser parte de cualquier proyecto, nuevo proyecto nacional. Y no va a surgir de una magia que habla del mercado. El mercado en sí no va a resolver nada. Entonces, me parece que tiene que ser parte de ese debate. Lo mejor que podría salir de esta lucha sobre la educación hoy en día en Argentina es todo un debate más serio del estado actual de la educación argentina. Para mí sería, digamos, y esto forma parte de cualquier intento de entender las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de organización sindical. Yo diría, es una respuesta inadecuada, pero por lo menos es una respuesta. Gracias. Agradecerle a James por la charla, creo que es re importante a 20 años de Doña María, que bueno, también hace poco sacó el libro de Paisajes del Pasado con Mirta Lobato, que recomiendo a todos que lo lean, pero creo que este libro es fundamental para pensar hoy cómo retomar esas historias de los márgenes que vos planteás, como la de Doña María, en un Berizo obrero, que en general astillero, Berizo, se relaciona mucho con la historia masculina, y retomar la historia de las mujeres en ese contexto también creo que permite pensar hoy qué perspectivas, y que, bueno, nada, gracias por la charla sí. No, gracias a ustedes y todos ustedes. Y quería simplemente decir que este libro ha sido casi muy difícil conseguir hace varios años. Está en la biblioteca. Eso es de la biblioteca, pero una nueva edición de ese libro va a salir en marzo. Bueno, hay vino y comida, así que la podemos seguir por otros medios.